tal? Buenas tardes. Gracias por estar aquí en Ahora Te Cuento. Hoy vamos a leer a Margarita Monges. Margarita tiene muchas historias de aquí y de allá, todas en este caso recopiladas en un pequeño libro que se llama así, Historias de aquí y de allá. Este cuento de Margarita se llama El extraterrestre. Nuestros nietos, como todos los niños, viven en un mundo fantástico, pero no como nosotros a su edad, poblado de hadas y duendes, sino de astronautas, extraterrestres y robots. Un día estaba el abuelo de visita en casa de los chicos. Los mayores charlaban, mateando, y los chicos jugaban muy entretenidos. De pronto se hizo un silencio en la conversación y se oyeron nítidamente los pips de la alarma de un reloj. Juan Manuel, que parecía totalmente ajeno a cuanto ocurría a su alrededor, interrumpió su juego para exclamar: «¡Abuelo! ¡Te llaman de la nave madre!». A lo que el José, el mayor, se apresuró a responder: «Tonto, ¿no ves que él no es un extraterrestre?». Si bien la cuestión de si el abuelo es o no un extraterrestre no ha quedado claramente dilucidada, a partir de ese día su reloj pasó a llamarse la nave madre. Y cada vez que suena la alarma alguien dice: «¡Llamado de la nave madre!». Gracias a la imaginación de un niño, también nosotros hemos ingresado en ese mundo maravilloso de astronaves y viajes interplanetarios. Y cuando suena la llamada, nos aprestamos a partir rumbo al infinito. Cuento de Colonia 25 de Mayo en la primavera del 87, de Margarita Monges. Margarita Monges nació en Santa Fe. Hizo la primaria en una escuela rural de esa provincia, luego estudió en Rosario, donde se recibe de profesora de inglés y se casa con Edgar Morisoli. Con él y los dos hijos en común llegan a La Pampa. Vivieron en La Adela, en 25 de Mayo, y finalmente se radicaron en Santa Rosa. En 1957 fue parte del grupo Joven Poesía Pampeana, promovido por Ricardo Nervi y Rosa Blanca de Morán, que reunió a las nuevas voces literarias de la provincia. En mayo de 1980 fue despedida por las autoridades de la dictadura cívico-militar, luego que su esposo también fuera cesanteado como empleado del gobierno provincial. En 1983 fue una de las fundadoras de la Asociación Pampeana de Escritores, profesora de inglés, docente en la Cultural Inglesa y en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa. Margarita Monges fue autora de gran cantidad de artículos literarios en diarios y revistas y participó en varias antologías poéticas. En 1987 editó su primer libro de poesías, Vivir lejos de un río. En 1996, uno de relatos, Historias de aquí y de allá. En 2003 presentó Nuevas y viejas historias, también de narrativa. En 2005, Encuentros y desencuentros, de relatos y poemas. Y en 2007, Nuevos y viejos poemas. Volvíamos de Barda del Medio, en la provincia de Río Negro. Corría el mes de junio, y al caer el sol ya se notaba en el aire esa quietud que presagiaba una fuerte helada. Pensábamos llegar a la balsa para cruzar el Colorado, estar en casa al abrigo de la intemperie y el frío antes de que fuera noche cerrada. Viajábamos los 4 miembros de la familia y conducía don Inés Gómez. Íbamos en una camioneta Ford modelo 55 color gris, asignada a la jefatura de la zona. Ya habíamos pasado Campo Grande y enfrentábamos la travesía chica que se extiende entre esa localidad y Colonia Catriel. Los caminos de ripio estaban en bastante buen estado. El apuro era llegar al Colorado a tiempo para que nos cruzara la balsa. El último cruce se hacía a boca de noche, aunque como los balseros eran muy amables, a lo mejor nos pasaban igual, sobre todo habiendo entre los pasajeros 2 criaturas pequeñas. Íbamos haciendo conjeturas sobre si alcanzaríamos a llegar cuando el motor de la camioneta comenzó a carraspear.
Habitualmente cuando tal cosa sucedía, don Inés nos tranquilizaba diciendo, no se asusten, son ruidos de rutina. Pero esta vez no dijo nada. Seguimos adelante con crecientes dificultades hasta que llegamos a un lugar conocido como Bajo del Piche, justo en la mitad de la desolada planicie llamada Travesía Chica. Allí la camioneta dijo, no va más, y quedó detenida en la vaquina. Eran rutas muy poco transitadas y solitarias, y no había estaciones de servicio o talleres mecánicos, ni siquiera un puesto al que recurrir en muchas leguas a la redonda. No había otra posibilidad que tratar de ubicar el desperfecto por nuestros propios medios, o sea, lo que pudiera hacer don Inés. Los elementos a su alcance eran de por sí precarios. Por ejemplo, faltaba una lámpara portátil para poder iluminar adecuadamente el motor y así trabajar con un mínimo de comodidad. Lo único que teníamos a mano era una linterna, por suerte bastante potente, y con ella en mano alumbraba a mi marido debajo del capot. Al principio, mientras hubo luz diurna, aunque débil, la situación no pintaba tan fea, pero cuando oscureció del todo, se apoderó de nuestro ánimo un sentimiento de orfandad, por no decir de miedo, especialmente en lo que hacía a los chicos y a mí. Lo primero que se hizo fue encender una fogata para ahuyentar el frío y, de alguna manera, iluminar el área de trabajo. Por suerte, la leña no escaseaba, ya que el monte nos rodeaba en todas direcciones. Era monte bajo, pero rendidor para hacer fuego, porque abundaba el matacebo. Como pensábamos estar de regreso temprano, no habíamos llevado demasiadas provisiones, salvo un poco de yerba y agua, no mucha, como para una o dos rondas de mate. Al menos inicialmente eso nos mantuvo en calor y concentrados. A medida que se hacía completamente de noche, el frío se intensificó y se agudizó la sensación de aislamiento. No pasaba nadie, ni siquiera un jinete. Los chicos estaban encargados de agregar leña al fuego y poco a poco el círculo de llamas y luego de brasas se hacía más y más grande. De tanto en tanto se oía el ladrido de algún zorro, pero por lo demás a nuestro alrededor reinaba el silencio. Era un silencio tan imponente que innecesariamente hablábamos en susurros. Las únicas voces que se percibían con claridad eran las de los hombres intercambiando pedidos de herramientas u ofrecimientos de ayuda. Páseme la francesa, alcánceme el destornillador, le alumbro un poco más acá, le alumbro de este lado, y qué más necesita ahora, etcétera. Los únicos intervalos en ese trabajo tan arduo y llevado a cabo en las peores condiciones de precariedad lo aportaba la rueda del mate mientras duró el agua. Después ya los chicos y yo quedamos quietos sin ningún tipo de actividad, lo que hacía que el tiempo se estirara y pareciera transcurrir todavía más lentamente. Empezamos entonces a mirar a nuestro alrededor dentro del estrecho círculo de luz, y fue ahí cuando vimos aparecer al principio de a uno y luego cada vez con más frecuencia algunos insectos del campo, alacranes y chinchimoyes. Tal como las mariposas nocturnas, la luz y el calor los atraían y los fascinaban. Comenzamos a lanzar lentamente, a avanzar, acercándose, hasta que por último se precipitaban entre las brasas y se quemaban. Tratábamos de apartarlos con palitos y desviarlos en otra dirección porque nos horrorizaba verlos morir así tan innecesariamente, pero era inútil. Volvían a la carga y terminaban por arder. Para colmo, ya se veía que el desperfecto del coche no iba a ser de solución fácil y que llevaría muchas horas arreglarlo si es que se arreglaba. Teníamos frío, teníamos hambre, teníamos sueño. Al filo de la medianoche se oyó por fin y por única vez en todo ese largo tiempo el lejano ronzar del motor. Se iba acercando paulatinamente y cuando ya no quedaban dudas de que venía en nuestra dirección, todos nos lanzamos a la ruta
haciendo señales frenéticas para que se detuviera. Elementos para ayudarnos no tenían, pero los ocupantes del vehículo, un viejo camión diésel con el motor adentro, se ofrecieron a acercarnos a los chicos y a mí hasta Catriel, donde seguramente hallaríamos algún lugar donde albergarnos. Y así, a través de las nieblas de la noche, de la gélida noche, teníamos nuestra etapa hacia Colonia Catriel. Íbamos llenos de ansiedad, preocupados por los que quedaban atrás y con bastante temor por lo que pudiéramos encontrar al llegar. Habremos llegado a destino como a las 2 de la mañana, no porque quedara tan lejos, sino porque nuestro vehículo iba muy cargado, llevaba un pesado tractor y se movía con gran lentitud. El conductor, después de bajar el tractor, nos dejó en lo de Neto. Era la casa de negocios más importante de la población y solía tener habitaciones para hospedar viajeros. Cuando conseguimos despertar a alguien, lo que no fue fácil dado lo avanzada de la hora, nos enteramos que la capacidad hotelera, de algún modo había que llamarla, estaba colmada. Pero al ver nuestro lamentable aspecto, nos ofrecieron un lugar en donde cobijarnos por el resto de la noche. El cuarto donde fuimos a parar daba a la parte trasera de la casa, bajo un ancho alero que formaba una galería. Evidentemente, se trataba de un lugar para guardar trastos viejos, porque a un costado, sobre una mesa, había apiladas gran cantidad de matras y de cobijas, lo que nos vino muy bien, como se verá. Pero lo principal era que en el centro de la pieza había una cama. La señora, muy buena samaritana, se fue, dejándonos una vela para alumbrarnos, y ni bien ella estuvo retirado, los chicos se acomodaron en la cama, sin siquiera desvestirse, solo los zapatos. Y yo me dediqué a revisar la pila de frazadas y a amontonarlas en la cama una sobre otra. Y a pesar de que nos apretamos uno contra otro para entrar en calor, lo mismo hacía frío. No creo haber pasado tanto frío en mi vida. Así todos nos dormimos de puro exhaustos que estábamos, y cuando nos despertamos el día siguiente ya el sol estaba alto. Como a las 9 llegaron los hombres. Mucho más ateridos y fatigados que nosotras, ya que habían pasado la noche en blanco y al raso trabajando con ahínco para poner el coche en marcha. Lo lograron, a fuerza de tesón y pericia de don Inés. No fue nada fácil, ya que se había roto la caja de cambio, pero él se dio maña para salir a flote y llevarnos de regreso al hogar. Debemos haber sido los primeros pasajeros de la balsa esa mañana, con más de 12 horas de retraso sobre lo calculado. ¿Qué ansiedad habrá pasado Elena esa noche al ver que don Inés no regresaba? Pero qué alegría la de todos cuando se empezó a mover la balsa, accionada por la maroma, y volvimos a ver la orilla familiar de la pampa a través del río. Como decía don Inés, cuando de regreso de algún viaje pasábamos nuevamente tierra pampeana. Ya estamos en casa. Lindos relatos de Margarita Monjes compartimos hoy en este Ahora te cuento, de su libro Historias de aquí y allá. La semana que viene la seguimos.